Existe una soledad que no hace ruido, no grita, no se queja, simplemente está, y como no te quejas de ella, el mundo te señala. ¿Te has dado cuenta? Con solo decir que prefieres estar solo, ya te ven como alguien roto. Con solo no necesitar estar rodeado de gente, te tratan como si fueras un problema. Pero, ¿y si te dijera que el hombre que disfruta de su propia compañía no está perdiendo? Al contrario, está conquistando el territorio más desafiante de todos, a sí mismo. Mientras la mayoría corre tras el ruido, la aprobación y las distracciones, existe un tipo raro de hombre que descubre algo poderosamente inquietante en el silencio: autocontrol, claridad, poder que no necesita mostrarse. Y eso es lo que molesta a los demás, que no muestres debilidad cuando esperaban verte rogar. Porque, entiéndelo bien, la sociedad necesita personas emocionalmente dependientes. Necesita que creas que está mal no necesitarla. Por eso tu independencia incomoda tanto. Pero no te confundas. El malestar que generas no es tu culpa. Es solo el reflejo de la debilidad ajena frente a tu estabilidad. Si esto resuena contigo, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí, el silencio es espada y el pensamiento, escudo. Deja tu comentario. No necesito ser comprendido para estar completo, porque lo que viene después es aún más desafiante. Al fin y al cabo, ¿por qué exactamente la independencia emocional se volvió un crimen silencioso? Porque la sociedad teme a quien no depende de ella. Vivimos en un mundo adicto a la apariencia, mostrar, publicar, agradar, y entre esta multitud de rostros y me gusta, el hombre que camina solo, en silencio, se convierte en una amenaza. No porque sea peligroso en el sentido tradicional, sino porque su presencia revela lo que muchos evitan mirar: su propia dependencia emocional. Mientras la mayoría corre para encajar, él se aparta para encontrarse. Mientras tantos suplican por aceptación, él cultiva conciencia de sí. Mientras muchos huyen del espejo del silencio, él lo enfrenta sin temor. Nietzsche lo dijo con claridad: el individuo siempre ha tenido que luchar para no ser aplastado por la tribu. Y Maquiavelo comprendió que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en no ser dominado por uno mismo. Por eso el hombre que ama su propia compañía despierta sospechas, su paz incomoda, su autonomía reta, su libertad desconcierta, porque no está en venta. No puede ser manipulado emocionalmente, no necesita validación colectiva. Y eso derrumba uno de los pilares más frágiles del mundo moderno: el miedo a la soledad. Pero no te equivoques, no es frío, no es antisocial, no está roto. Simplemente entendió que la verdadera fuerza no grita ni se exhibe, se impone desde el silencio, y ahora que sabemos por qué incomoda tanto, vamos un nivel más profundo. ¿Qué sucede dentro de un hombre que ha conquistado su propia soledad? El espejo está a punto de abrirse. Cuando un hombre elige estar solo, no está huyendo del mundo, está yendo al encuentro de sí mismo, y eso es precisamente lo que más asusta a quienes viven encadenados a la distracción. En la ausencia de ruido aparece aquello que la mayoría evita enfrentar: el espejo interior. Allí no hay lugar para máscaras, likes ni aprobación. Solo queda lo esencial, y lo esencial puede ser brutal. Carl Jung lo llamó el viaje de la individuación, el proceso por el cual el hombre deja de ser un títere de las expectativas externas y se convierte en un individuo completo, auténtico, real. Todo comienza con un malestar. El silencio revela heridas profundas. Saca a la luz patrones heredados, valores impuestos, deseos que no nos pertenecen. Nos muestra cuánto fuimos condicionados para agradar, para encajar, para obedecer. Pero el hombre que atraviesa ese espejo ya no vuelve a ser el mismo. Renace con una claridad que no se enseña, se conquista. Y con esa claridad llega algo aún más peligroso: libertad de pensamiento. Porque quien se conoce de verdad no se vende por aceptación, no necesita fingir para ser amado, no permite que lo manipulen. Y aquí está el punto clave:
El hombre que ama la soledad no es indiferente, es incorruptible, y eso representa una amenaza para el sistema, para el marketing que vende autoestima en cápsulas, para la cultura que se nutre del vacío y para la política que gobierna sembrando miedo. Por eso, el próximo paso es decisivo. Vamos a explorar cómo la soledad forja a un hombre inquebrantable y por qué ese tipo de presencia intimida a quienes controlan desde el caos. Prepárate para descubrir el verdadero poder de la autosuficiencia emocional. Imagina a un hombre que no necesita la aprobación de nadie, que no se doblega para ser aceptado, que puede caminar por las calles o sentarse en silencio en una sala llena, sin sentir la menor necesidad de agradar, explicar ni demostrar nada. Para Maquiavelo, ese hombre es peligroso, no porque represente una amenaza física, sino porque no puede ser manipulado. En El Príncipe, Maquiavelo escribió: a los hombres, en general, se los juzga más por lo que se ve que por lo que hacen. Todos pueden ver, pero pocos comprenden. Es decir, la mayoría vive de apariencias. El hombre solitario, en cambio, vive desde su esencia. No depende de la mirada ajena para existir, y por eso se vuelve una amenaza en un mundo que gira en torno a la vanidad, el estatus y la aceptación social. Mientras muchos aún juegan el juego de la popularidad, él juega el juego de la virtud, esa fuerza interior que Maquiavelo consideraba más valiosa que la suerte. El hombre que se domina a sí mismo no necesita de la política para sentirse libre. Ya gobierna lo más difícil de gobernar, su propia alma. Y ahí es donde nace el temor de la sociedad. Porque alguien que piensa con autonomía, que actúa por convicción y no por dependencia emocional, no puede ser controlado con likes, títulos ni chantajes afectivos. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace a este hombre tan influyente, incluso en silencio? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. El silencio como forma de poder. Silencio. Ese es el nuevo poder que pocos saben manejar. El hombre que ama su propia compañía no solo tolera el silencio, lo transforma en fuerza. Mientras muchos se ahogan en ruido para escapar de sí mismos, él se sumerge en el vacío y construye allí algo que el mundo teme: autonomía emocional y claridad mental. Maquiavelo jamás confiaría en alguien que habla demasiado. Para él, quien revela todo lo que piensa, entrega su reino antes de entrar en combate. Por eso, el hombre que guarda silencio, que escucha más de lo que habla, que observa antes de actuar, es impredecible y, por lo tanto, peligroso. No necesita reflectores. Domina los bastidores. Y aquí está el detalle que casi nadie ve. Su quietud no lo aísla, lo hace selectivo. No huye del mundo. Simplemente filtra lo que realmente importa. Mientras muchos se dispersan tratando de estar en todas partes y agradar a todos, él se enfoca en ser completo en sí mismo. Este tipo de hombre no se vende, no se rinde, y por eso se vuelve magnético. La gente lo sigue no porque lo exija, sino porque inspira confianza, estabilidad y dirección. Sabe quién es, y ese es un lujo que pocos conocen. Ahora piensa, ¿qué sucede cuando un hombre así entra en escena? ¿Qué cambia cuando decide actuar? Eso es lo que vamos a explorar. Cómo la soledad no solo libera, sino que construye poder real. El tipo de poder que nadie puede arrebatarte. El poder más temido no es el que se impone con fuerza, es el que no necesita imponerse. Cuando un hombre se vuelve emocionalmente independiente, no solo rompe cadenas invisibles, se vuelve incontrolable. Y eso representa un riesgo para cualquier sistema que depende de la obediencia silenciosa. La sociedad moderna fue diseñada para mantenerte distraído, dependiente y emocionalmente inestable. Necesita que reacciones a likes, mensajes y estatus. Necesita que te importe lo que otros piensan de ti para controlarte sin esfuerzo. Pero el hombre que ya no necesita eso se vuelve un enigma. Es lo que Maquiavelo llamaría dueño de sí mismo. Su autoridad no proviene de títulos, sino de presencia. Su influencia no se negocia. Tiene la calma
de quien no está desesperado por aprobación, y la firmeza de quien no necesita demostrar nada. Por eso, no es un buen cliente, ni un buen seguidor, ni un buen esclavo. Ese hombre actúa en silencio, pero cada uno de sus movimientos transforma el ambiente. Su ausencia se nota, su presencia impone respeto, incluso sin decir palabra, porque él sabe lo que muchos ignoran. Cuando dejas de necesitar, empiezas a elegir, y quien elige, domina. Ahora vayamos más profundo, porque la verdadera pregunta es, ¿cómo llegó hasta aquí este hombre? ¿Qué tipo de batallas internas tuvo que enfrentar para alcanzar esta soberanía? Existe un tipo de fuerza que no se expresa con gritos, sino con silencio. Un poder que no se muestra en apariencias, sino en la profundidad de quien se atreve a enfrentarse a sí mismo. El hombre que ama la soledad no está huyendo del mundo. Está enfrentando al único enemigo que casi nadie quiere mirar de frente, a sí mismo. Ahí es donde comienza el verdadero dominio. Maquiavelo decía, el primer método para evaluar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean. Pero cuando un hombre no se rodea de nadie, revela algo aún más peligroso. Se gobierna a sí mismo. En el silencio no solo piensa, se reconstruye. Siente cada sombra interna, enfrenta sus miedos, recupera su autonomía. Mientras otros se ocultan detrás de distracciones, él permanece firme, presente, indomable, y por eso se vuelve incontrolable. No hay chantaje emocional, estatus social, ni presión externa que funcione sobre alguien que ya venció su propia mente. Este es el tipo de hombre que no necesita aprobación para actuar, ni audiencia para sentirse valioso, ni ruido para recordar quién es. Crea su propio código moral, forjado en la soledad, probado en la adversidad y resistente ante cualquier opinión externa. Y aquí está el verdadero punto de quiebre. Cuando dominas el silencio, te vuelves peligroso, no para las personas, sino para los sistemas que dependen de tu debilidad. Pero hay algo aún más profundo ocurriendo en este camino. La sociedad teme aquello que no puede controlar. Y hoy no hay nada más subversivo que alguien que encuentra plenitud lejos de la multitud. El hombre que ama su propia compañía no es un solitario deprimido, es un revolucionario silencioso. Maquiavelo lo sabía. Quien no necesita alianzas no puede ser traicionado. Quien no espera recompensas externas no puede ser corrompido. Y quien se domina a sí mismo no necesita ser dominado por nadie. Este hombre representa una amenaza real al sistema de consumo, al juego de apariencias, a las estructuras invisibles de obediencia social. No compra para impresionar, no vota por miedo, no cambia de opinión por presión. Su independencia es un recordatorio incómodo. Los demás están encadenados, no por barrotes, sino por la necesidad de ser aceptados. Mientras la mayoría vive de aprobación social, él vive con propósito. Mientras muchos se adaptan para encajar, él se aparta para no perderse a sí mismo. Eso no es debilidad, es estrategia. Y como decía el propio Maquiavelo, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. El hombre que ama la soledad no necesita fingir, él simplemente es, pero no confundas silencio con ausencia. Este tipo de hombre está construyendo algo, y lo que está construyendo está a punto de revelarse. El hombre que ama la soledad no está perdiendo el tiempo, está entrenando su mente, moldeando su alma, fortaleciendo su esencia. No busca ruido, busca claridad, y en ese silencio encuentra lo que nadie más puede darle, libertad interior. Y precisamente por eso es peligroso, porque es la prueba viviente de que no necesitamos a todos para estar completos, que es posible crecer sin audiencia, que se puede vivir sin venderse. Él muestra un camino que pocos se atreven a recorrer, y que muchos temen siquiera mirar. Ahora dime, ¿cuántos a tu alrededor están viviendo con propósito?
¿Y cuántos están simplemente demasiado ocupados para notar que están vacíos por dentro? Si este video te confrontó, perfecto. La verdad incomoda antes de liberar. Y si sientes que llegó el momento de salir del ruido y caminar hacia tu interior, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora. Dale me gusta para que este video llegue a otros que también están despertando. Comenta aquí abajo. ¿Qué es lo que más te impide quedarte en silencio contigo mismo? No se trata solo de soledad. Se trata de soberanía. No es aislamiento, es autodominio. Y en un mundo donde todos quieren ser vistos, tal vez el más sabio sea aquel que ha aprendido a verse a sí mismo. Nos vemos en el próximo video, donde el pensamiento se transforma en poder.